Hola, bienvenidos. Hoy les quiero compartir la comunicación que presenté en las 30 jornadas del Fórum Europeo de Administradores de la Educación que celebramos los pasados 6, 7 y 8 de octubre en la ciudad de Valladolid. Como la presentación de las comunicaciones se realizó por la tarde y llevábamos ya unas horas trabajando, toda la mañana y una parte de las primeras horas de la tarde, y habíamos disfrutado de unas espléndidas presentaciones, además de interesantes y realmente pertinentes en relación a la temática que se debatía, que no era otra que la competencia ciudadana. Teniendo en cuenta todo eso y que la presentación de las comunicaciones se haría por la tarde, pues pensaba de algún modo introducir mi intervención diciendo que, dado que ya estábamos cansados físicamente, pues era un buen momento para dejar reposar y descansar el cuerpo, como seguramente la mente ya estaba también en cierto modo saturada de escuchar a ponentes tan interesantes, pues pensaba simplemente pedirles que dejaran la mente en stand-by, pero que me abrieran una pequeña ventana en el corazón para escuchar y ver un poco la película de dibujos animados que les había presentado, que no es ni lo más importante de la comunicación escrita que van a tener, porque se publicará en la revista DILE, de Dirección y Liderazgo Escolar de nuestra organización, ni un resumen tampoco de la comunicación, porque ya la podrán leer y sacar sus propias conclusiones. Lo que trataba de exponerle era un poco haciendo un homenaje a Simon Sinek. Empecemos por él porque un poco se trata de exponerles por qué y en qué me basé para escribir y presentar dicha comunicación. Y si me lo permiten, pues vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver un poco esa película de dibujos animados. En primer lugar, la primera idea que quería compartirles es que como personas, como educadores, debemos tener un norte en nuestra vida. Y ese norte debe ser la felicidad, pero no para buscarla de manera apresurada, que como dice Séneca, si la buscamos de manera rápida y tratando de encontrarla, si nos equivocamos en la dirección que tomemos, cuanto más la buscamos, más nos alejamos de ella, ¿no? Más bien me quedo con esa idea de felicidad que nos plantea Mario Alonso Puig cuando habla de felicidad para diferenciarla de bienestar. La felicidad es lo que colma el corazón, es el ser, es aquello que logramos cuanto más amamos, cuanto más queremos, cuanto más generosos somos con los demás, mucho más conseguimos ser felices. Porque se suele confundir con bienestar, dice él, en el sentido de que hay personas, todos conocemos personas que tienen muchos recursos, mucho dinero, y que tienen todo el bienestar, tienen buenas viviendas, tienen buena alimentación, tienen lo que él llama tener los sentidos colmados, que sería el bienestar. Pero el bienestar por sí solo no da felicidad. La felicidad es un estado permanente del ánimo, de afrontar la vida con una actitud positiva, porque evidentemente las personas felices también sufren las consecuencias de la vida, de las pérdidas de seres queridos, etcétera, etcétera, como el resto de los mortales. Y esa felicidad y ese norte lo tenemos que tener hoy como ciudadanos del mundo, teniendo en cuenta que vivimos en un planeta, que todos dependemos el uno del otro,
que desde el punto de vista ético, eso nos hace a todos responsables por cada uno de nosotros. La responsabilidad está ahí, firmemente colocada en su lugar por la red de interdependencia global. Reconozcamos o no su presencia, la asumamos o no, como nos recuerda Bauman. Y además, como educadores, tenemos que tener y saber que no somos seres únicos que estamos en el mundo, sino que formamos parte, imagínense, la actualidad que se está produciendo a nivel internacional y la necesidad y la importancia de reconocer que no somos esas entidades aisladas, sino parte única e irrepetible de ese cosmos. Por tanto, no debemos olvidar que somos pieza esencial del rompecabezas de la humanidad. Y en ese sentido nos tendremos que plantear, si este mundo no nos gusta, nos tendremos que plantear cambiar la escuela para cambiar el mundo. En este momento, por tanto, vivimos en una globalización, una interdependencia planetaria que nos obliga a todos y desde todas las instancias a educar para vivir en un mundo sostenible, porque el que tenemos lo estamos agotando a tal velocidad que realmente no parece que nos pueda durar en exceso. Pero ¿qué es sostenible? Fíjense, algún dato. El 53% de las afirmaciones realizadas por las empresas acerca del desempeño ecológico que tienen son vagas, son engañosas, son infundadas, son verdades a medias, etcétera. Y en el ámbito más educativo, estamos ante la generación, tanto en España como a nivel internacional, a nivel universal, de las generaciones más educadas. Y sin embargo, el 30% de los jóvenes no encuentra sentido a sus vidas. No saben qué van a hacer con su vida. Y un tercio no están satisfechos con la vida que llevan en estos momentos. Por tanto, si esto es así, la escuela tiene que plantearse algunas intervenciones. Y en este contexto global, me gusta decir los países ricos empobrecidos, Latinoamérica, Sudáfrica y otros países, hay cientos de países que están siendo muy ricos, sin embargo, están realmente empobrecidos. Eh, por tanto, el desafío al que nos enfrentamos y por eso la necesidad de la formación en la competencia ciudadana en un perfil de egreso para una ciudadanía global y crítica es que nos planteemos la gran cuestión. ¿Qué ciudadanía, qué modelo de sociedad global necesitamos en estos momentos? Para ello, las organizaciones internacionales, la UNESCO, la OCDE, en fin, la Unión Europea, se han planteado desde el año 2015, la UNESCO establece los objetivos del desarrollo sostenible, de la Agenda 2030 y especialmente en el objetivo 4 se plantea la educación inclusiva y equitativa de calidad, como palanca para la inclusión de las personas y el impulso del desarrollo sostenible. Pero eso, que podía parecer una buena solución, sin embargo, vemos que no funciona tal y como se declara. Aquí siempre encontramos la brecha entre lo que decimos y lo que realmente hacemos. Por tanto, si hacemos de acuerdo con la UNESCO, en estos momentos, de esos objetivos, la educación primaria universal en el mundo se alcanzaría en el 2042 al ritmo que vamos. El acceso universal al primer ciclo de educación secundaria se alcanzaría en el 2059 y el segundo ciclo de educación secundaria en el 2084. Es decir, llevamos medio siglo de retraso con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Y es que tenemos muchos peligros en el camino.
Creo que esta viñeta refleja muy bien uno de los hechos más importantes que nos afecta a los educadores y a la necesidad de desarrollar esa competencia ciudadana, de lograr ese perfil de egreso para la ciudadanía global, pero que sea de manera crítica. Y es que, en cierto modo, las grandes multinacionales, Chomsky lo viene denunciando sistemáticamente y sus conferencias se convierten en grandes acontecimientos porque realmente hace un análisis muy riguroso y muy profundo de toda esta situación. Porque esas grandes multinacionales, que son un poco las dueñas de lo que pensamos, de lo que decimos, saben de nuestra vida, saben de dónde viajamos, de qué compramos, de cuáles son nuestros hábitos y cuál es nuestra vida. Y nos manejan muy bien porque, como veremos, la riqueza está injustamente repartida. Porque además de que el sistema operativo les pertenezca, tienen medios de comunicación para asegurarse de que así sea. Los objetivos que tenía con la comunicación, y que repito que podrán leer en su momento cuando se publique la revista, eran fundamentalmente dos. El primero era destacar la importancia y la necesidad de la competencia ciudadana global, universal y crítica, entendiéndola así de manera esquemática, ¿no? Como esa serie de conocimientos, esa serie de habilidades que nos permiten comprender y participar en este mundo tan interdependiente para contribuir en la medida de nuestras posibilidades al bien humano y a la sostenibilidad del planeta. Y el segundo objetivo era ofrecer recursos que están contenidos en la comunicación de manera indirecta a través de un link en el que van a poder encontrar una importante cantidad de recursos y de material para poder trabajar el perfil de egreso para la competencia ciudadana global y crítica, y que podrán disfrutar de ello. Por tanto, los dos objetivos, la importancia y la necesidad de esta competencia, y, en segundo lugar, mi intención era facilitar la tarea difícil y ardua que que tiene el profesorado. Y cómo no, también será necesario que reflexionemos cómo poner las tecnologías, la inteligencia artificial y todas las tecnologías en general al servicio de la educación como un medio, no confundiendo nunca el fin con los medios, que con cierta frecuencia se plantea el que el manejo de ciertas tecnologías nos distraiga y nos pueda apartar del verdadero objetivo, que es la educación de las personas. Y por tocar mínimamente el perfil de egreso, competencial o de salida, en la documentación del Ministerio de España se habla, ¿no? Y en términos generales, en otros países, en Chile, en Perú, en México, exactamente igual, con variaciones en el enfoque y en la precisión conceptual, pero al final lo que queda claro es que todos los países tienen están desarrollando y conformando un modelo de perfil de egreso de acuerdo a su contexto político, económico y social. Pero en términos generales, en los elementos básicos coinciden en todos los casos, ¿no? Por tanto, siempre se habla de ese desarrollo personal que sirva a los individuos para que resuelvan de manera ética, crítica y sostenible, pues todas las situaciones, todos los problemas que se les pueden plantear en la vida, eh, que busquen y aprovechen oportunidades de mejora, desarrollen su socialización y continúen su itinerario formativo a lo largo de toda la vida, ¿no? Para ser partícipe activamente de la sociedad. Dice el mismo texto del Ministerio que es la piedra angular del edificio curricular, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen las distintas etapas. Y presentaba ahí
una imagen que me parece muy poderosa, que es la piedra angular inca de los 12 ángulos, que ellos la consideran que es el punto crucial, es el equilibrio de todo el edificio, es la armonía y el poder de todo el universo. Y de esa metáfora de la piedra de los 12 ángulos de los incas podríamos pasar a lo que, según el informe PISA, sería la competencia global, ¿no? Con esas 4 dimensiones que son el conocimiento, los valores, las actitudes y las destrezas. Porque al final el perfil de egreso para la ciudadanía global nos exige que nos preguntemos qué vale la pena enseñarse y aprender hoy. Y en respuesta a ello, Axel Rivas nos recomienda que debemos tener la valentía de elaborar las preguntas que son pertinentes, las preguntas que merecen la pena ser respondidas y naturalmente el coraje para darles esa respuesta. Y Intermon Oxfam, por ejemplo, plantea que los ciudadanos y ciudadanas globales pues, son aquellos que participan, que se comprometen de una forma activa en la vida ciudadana en todos sus niveles, tanto en los niveles locales como en los niveles globales. Son conscientes de sus derechos, pero también lo son de sus obligaciones. Se interesan por conocer, por reflexionar críticamente sobre los problemas mundiales y desde luego respetan, valoran, celebran la diversidad y tienen una mentalidad cosmopolita que va mucho más allá del lugar donde cada uno reside. Ya en el siglo XIX, a principio, Kant nos dejaba esta idea, ¿no? No debemos solamente educar a los niños según el estado presente de la especie humana, sino que debemos hacerlo según el estado futuro posible y mejor, es decir, el desarrollo sostenible. Debemos pensar en un futuro, en el mejor posible y desde luego que sea mejor que lo que tenemos. Y completa diciendo, es decir, conforme a la idea de humanidad y su destino total, porque el destino de los hombres es colectivo y en la medida en que todos contribuyamos a lograrlo, a ser solidarios, a ser pacíficos, vamos a conseguirlo de un modo más eficaz. Y esta actitud ante esta enseñanza, este desarrollo, esta adquisición de la competencia ciudadana global debe pasar por un filtro esencial, es la pedagogía crítica. Debemos someter a revisión, a reflexión crítica cada acto que realizamos como educadores. Y en ese sentido, por citar los más destacados, podríamos pensar la educación como un proceso de liberación que nos plantea Freire, ¿no? Es decir, un proceso de que la persona, a través de la formación, a través de la educación, pueda ser más libre, pueda alcanzar las metas y lo que cada uno se proponga. En el caso de Giroux nos plantea la educación como una forma de promover la justicia social, la justicia distributiva. Y en el caso de Apple, la educación como una práctica política, porque en definitiva la educación hacer educación es hacer política. Y en el caso de McLaren, nos plantea como gran necesidad de la educación la creación y el desarrollo de una conciencia crítica. En definitiva, ¿para qué vamos a educar? Y vamos a educar ni más ni menos que para, por una parte, no repetir los errores que a lo largo de la historia hemos venido o se han venido cometiendo. En segundo lugar, porque en definitiva preguntarse para qué educar es preguntarse para qué vivir, porque van unidos, ¿no? En esa idea de que debemos educar para vivir y debemos vivir para educarnos y completar una vida que merezca la pena ser vivida.
La educación nos permite o nos debería permitir superar fundamentalismo, separatismo y todo lo que suponga una división, una separación, un enfrentamiento entre los seres humanos. En definitiva, la educación tendría que servir para desarrollar esa capacidad de autonomía, ¿m? de vida en comunidad, enseñándonos a aprender y a pensar, y no enseñándonos a obedecer. Por tanto, la escuela, la educación, el perfil de egreso deben estar dirigidos a que todas las personas aprendan a construir y a desarrollar proyectos de vida dignos de ser vividos. Les comparto algunos recursos. Fernando Reimers, en este texto, plantea cómo impulsar la ciudadanía global desde la escuela. Hace una revisión general muy interesante. Anteriormente se había publicado este texto, ¿no? Con los objetivos del desarrollo sostenible de fondo, que en 60 lecciones trata de aportar, bueno, pues un modo, una manera, algunos materiales que pueden ser de gran utilidad para ser aprovechados. Y Desiderio de Paz, en este libro que publicó Intermón Oxfam, recoge el trabajo, la reflexión y la investigación de 10 años eh, sobre la escuela, ¿no? Y la educación para la ciudadanía global, haciendo una revisión teórico-práctica realmente interesante y que merece la pena ser leído. Posteriormente, Intermón Oxfam pues, publicó algunos materiales al hilo de esa publicación, precisamente para ayudar a las escuelas, para dar pistas a las escuelas de cómo pueden ser cambiadas. Por su parte, en el caso de la Agencia Española de Cooperación, publica cada año los premios Vicente Ferrer de Buenas Prácticas sobre educación para el desarrollo, en los cuales también es fácil inspirarse y tomar referencias que nos puedan ayudar. La UNESCO tiene esta página con una ruta para cambiar el mundo, otra publicación, ¿no? La educación para la ciudadanía mundial, preparar a los educadores para los retos del siglo XXI, porque no puede haber desarrollo de competencias ciudadanas en los estudiantes si los docentes no avanzamos y no tenemos una concepción realmente adecuada a lo que debe ser esa ciudadanía mundial. Hay propuestas pedagógicas para la ciudadanía y también tenemos otros textos como este de Boni, que es un texto muy interesante para reflexionar sobre esa visión crítica que debe tener esa ciudadanía. En el ámbito internacional, Global Citizenship Education y otras organizaciones tienen publicados materiales desde una perspectiva crítica internacional de lo que debe ser la educación, o este otro texto también muy interesante hacia un nuevo contrato social para esa educación que necesitamos en el futuro. Y bien, como propuesta para llevar a la práctica cualquier cambio que queramos realizar en la institución educativa, pues proponemos un ciclo para la innovación sostenible y la mejora continua que fundamentalmente lo que viene es a establecer un camino, un procedimiento, una manera de actuar cuando queremos realizar cambios en la institución educativa. Y en el primer lugar, nos tenemos que preguntar el por qué lo hacemos, ¿no? Y ese por qué lo hacemos debemos llevarlo a la práctica a través de un proceso de sensibilización, de información, de formación del profesorado para plantear pues la importancia, la necesidad del cambio que realmente nos proponemos. Porque es muy importante que definamos a dónde vamos como institución, cuál es nuestro norte, cuál es nuestro horizonte.
Y para cualquier institución educativa, el norte debe ser la persona que queremos formar, es decir, qué ciudadano, con qué valores, con qué conocimientos, con qué habilidades queremos formarlo. Porque ese será, esa será la garantía de que todo nuestro trabajo, nuestras programaciones, las actividades, los programas, los proyectos que desarrollemos en la institución estén en esa dirección. En este caso concreto de la competencia global ciudadana, de lo que se trata es de reconocer la importancia que tiene esta competencia, que digamos debería plantearse de manera transversal en todas las acciones de la institución educativa para alcanzar ese perfil de egreso para una ciudadanía global y crítica. Personas que saben actuar en lo local, pero que tienen en cuenta las consecuencias de lo global. Y una vez que tenemos establecido ese norte, ese a dónde queremos ir, que es ese perfil de egreso, de salida o competencial, pues lo que corresponde es identificar dónde estamos, qué parte del camino hemos recorrido, porque seguramente que ya tenemos buenas prácticas, tenemos buenos planteamientos y a partir de ahí deberemos construir. Y para conocer el dónde estamos tenemos que hacer un análisis en profundidad de ese perfil de egreso. Porque el que esté en los documentos oficiales o el que esté en los documentos institucionales no supone para nada que lo tengan asumido todos los docentes y toda la comunidad educativa. ¿Mm? Conocemos muy bien los proyectos educativos, los proyectos curriculares que han dormido el sueño de los justos en las estanterías y que realmente no llegaban al aula. Servían para cumplir con las demandas de la inspección, de la administración, en una respuesta burocrática a todo lo que se plantea, pero realmente no tenían una vigencia, ¿eh?, en las instituciones educativas. Por tanto, realizar un FODA o DAFO, como quieran llamarlo en cada lugar, para identificar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas es esencial. Aquí hacemos en la práctica, en las instituciones con las que colaboramos, solemos hacer unos ejercicios muy interesantes y que, bueno, ahora no podemos entrar, pero que dan como resultado un reconocimiento por parte de todos los docentes muy, muy interesante porque se descubren muchas cuestiones que de otro modo no se puede hacer. Una vez que sabemos dónde estamos, analizamos todas esas fortalezas, oportunidades, debilidades y demás, pasamos a priorizar una serie de acciones que nos lleven a conseguir, en este caso, el perfil de egreso y hacemos un plan estratégico de mejora con acciones al corto, al medio y a largo plazo. Y a partir de ahí, de ese plan estratégico, seleccionamos una acción que queremos mejorar y nos planteamos cómo la vamos a desarrollar, cómo vamos a caminar. Y lo hemos llamado prácticas didácticas comunes, es decir, un acuerdo metodológico de cómo vamos a actuar todos los docentes en la institución para lograr el propósito que tenemos entre manos. Y una vez que tenemos diseñado, ahí hay un proceso de reflexión, de formación interna, etcétera, etcétera, que nos permita diseñar los pasos. Es casi como una guía de intervención esta práctica didáctica, ¿no? Es una guía en la que vamos a hacer una fundamentación teórica, vamos a decir los pasos que hay que dar, en este caso, por ejemplo, cómo incluir la competencia ciudadana en las distintas áreas para avanzar todos en la misma dirección, ¿no? Y una vez que la tenemos definida cómo vamos a actuar, la ponemos en práctica y hacemos una valoración que hemos llamado de 360 grados, porque en un primer momento es el docente el que se autovalora de qué resultados está obteniendo de la aplicación de esa práctica. En segundo lugar, hace una coevaluación con sus compañeros, y nos observamos en clase con una guía de observación y con esa guía vamos tomando notas que después nos retroalimentamos formativamente en ambos sentidos. Y a partir de la auto y la coevaluación
luego ya la heteroevaluación puede entrar el equipo directivo, puede entrar el supervisor, la inspección, quien corresponda, a comprobar que lo que estamos haciendo funciona, porque previamente nosotros hemos tenido esa oportunidad de hacer esa reflexión. Y finalmente, para cerrar y ser una evaluación 360 grados, tenemos que medir el impacto. ¿Qué está cambiando? ¿Qué está mejorando? ¿Realmente lo que hemos introducido, esos acuerdos metodológicos, están dando los resultados esperados? ¿Los alumnos aprenden mejor? ¿Las clases son más amenas? ¿Todo está funcionando? Y cuando eso ya sucede, hemos pasado esa etapa del proceso, nos tenemos que asegurar de que si hemos trabajado tanto para descubrir una forma de hacer, obviamente nos tenemos que plantear cómo le damos continuidad. Y para darle continuidad lo institucionalizamos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues esos principios metodológicos los metemos, los introducimos en la metodología de nuestro proyecto educativo, de nuestras programaciones curriculares, en fin, lo ponemos dentro de los documentos, pero es porque en la práctica ya lo venimos haciendo. Y cuando hemos terminado de institucionalizarlo, no dejamos de hacerlo, obviamente, sino que se sigue aplicando, pero automáticamente pasamos a seleccionar otro aspecto que queremos mejorar y ese aspecto que queremos mejorar vuelve a pasar por todas las fases de este ciclo nuevamente hasta que sea institucionalizado. ¿Qué conseguimos de este modo? Ir cambiando las prácticas de manera progresiva para evitar la mayor resistencia al cambio. No podemos decirle a una institución, a unos docentes, que de la noche a la mañana lo cambien todo. Ahora, si nosotros hacemos propuestas progresivas, razonadas, las construimos desde dentro, y no buscamos la receta de fuera que alguien nos venga a decir cómo tenemos que hacerlo, sino que en el acompañamiento que siempre he planteado es justamente, es más, ayudar a los propios docentes, a la propia institución, a encontrar sus soluciones, no a darles las soluciones ya hechas. Por tanto, esta vía, este camino, este ciclo, es una buena propuesta para poder avanzar en esta y en otras muchas innovaciones. Y ya para finalizar, pues simplemente recordar un par de ideas, ¿no? Un par de avisos para navegantes. El primero es que, como nos dice Nuccio Ordine, que por desgracia desapareció de manera sorpresiva, había sido premiado con el premio Príncipe de Asturias y, y no llegará a recogerlo, pero aquí nos lanza una idea que yo creo que es una provocación, ¿no? Tal como manifiesta el gesto de su mano, ¿no? Es decir, no pensemos que las plataformas digitales pueden cambiar realmente la educación, ni pueden cambiar la vida de los estudiantes. Lo que realmente cambia la vida de los estudiantes es un profesor que ama a sus alumnos, un profesor que se entrega, un profesor que crea las condiciones y las situaciones de aprendizaje más idóneas para que haya un clima de acogida, de calidez, y realmente eso es lo que cambia, lo que puede cambiar la vida de un estudiante. Y la segunda idea final para cerrar y terminar es que la humanidad no necesita reductos de riqueza. La humanidad no necesita fronteras. Lo que se requiere, lo que puede cambiar la humanidad son personas, ¿no? Que sean constructoras de un vivir juntos, próspero y digno para todos. Eh, las fronteras, las divisiones, los separatismos, las segregaciones, la xenofobia, todo ello son elementos que vienen a distorsionar las relaciones y la convivencia humana. Por tanto, necesitamos un mundo más sostenible, más equilibrado, más inclusivo, recordando aquellas palabras, ¿no?, del filósofo que decía que la resistencia de un eslabón de una cadena es la resistencia del eslabón más débil. Y cuando en la sociedad hay personas que no tienen lo mínimo para vivir, en general, toda la humanidad estará siempre lastrada y condicionada
a que exista ese equilibrio y un desarrollo social, económico y político que nos beneficie absolutamente todos. Y esta idea, ¿no?, de que lo que necesitamos son personas constructoras de un vivir junto próspero y digno, no son nuestras, son de las educadoras y los educadores por una ciudadanía global que tanto han trabajado en este terreno. Por tanto, muchísimas gracias y eh, espero haberle aportado alguna reflexión que le pueda ser de utilidad y, como les decía al principio, en la revista, en el número especial de la revista Dile, se incluirán los textos no solo de esta comunicación, sino especialmente otros textos y ponencias que se han presentado durante el Congreso, con lo cual tendrán un buen recopilatorio de todo lo que han supuesto esta 30ª jornadas estatales del Fórum Europeo de Administradores de la Educación. Muchas gracias.